Fíjense que hay que cerrar los micrófonos porque se hace un eco. El informalismo, el arte informal, la action painting o el tachismo son distintas denominaciones de lo que fue la aparición del arte de posguerra. El informalismo es el arte que se va a dar en la historia mundial, que se dividió el siglo XX en dos partes, justamente entre el año 39 y 45, que fueron los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial eclosiona después de que en los años 30 y 40 se consolida los totalitarismos en Europa, regímenes como el fascismo, como el nazismo, como el estalinismo, en donde, bueno, las garantías democráticas se fueron diluyendo y donde, bueno, Alemania, que va a formar el famoso eje con la asociación con Benito Mussolini en Italia y con Japón, va a poner en jaque al resto del mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que cobró la módica suma de 50 millones de muertos, ¿eh? Es decir, lo que vamos a ver más también un país que no participó en la guerra, como fue España, con un antecedente también totalitario que fue entre el año 36 y 39, la Guerra Civil Española, que fue también algo espantoso porque fue incluso un enfrentamiento armado entre los propios compatriotas, entre los mismos españoles, los falangistas y los republicanos, que terminó con la derrota de la República Española y que continuó hasta la muerte de Franco en el año 1975, es decir, un momento complicado. El informalismo terminó, digamos, las vanguardias históricas, que fue lo que vimos durante la primera mitad del siglo XX, que comienza con un aire nuevo, que comienza con una idea de futuro, ¿no? Cuando Picasso en 1907 pinta Las señoritas de Aviñón, cuando aparecen los futuristas italianos hablando de la velocidad, de la máquina, de la nueva era, de los edificios, torres, la Bauhaus pensando también en una integridad del diseño moderno, de planes de viviendas sociales, de cómo resolver el problema obrero. Es decir, la primera mitad del siglo XX y sobre todo los primeros 20 años fueron años en que se fue gestando como una idea de que el avance tecnológico, el avance del conocimiento, del proyecto ilustrado, como diría Adorno, iba a llevar al hombre a un estadio mejor de la existencia, a mejores estándares de vida, a una comunidad social más equitativa. Pero bueno, todo esto cayó abruptamente cuando en Alemania, miren esta imagen tan terrible, tan espantosa, que son los niños en un campo de concentración. Bueno, ustedes saben que Hitler asume el poder quebrando lo que fue la República de Weimar, una república socialista, y genera un Estado totalitario que termina con esto que llamó él la solución final, que fue el exterminio masivo de niños, mujeres, esta imagen espantosa, y que va a tener como respuesta, de alguna manera, a esta brutalidad de lo que fue la expansión del nazismo, una corriente que no es una escuela filosófica, sino una corriente de pensamiento que es el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que estamos viendo acá, un filósofo que se planteó que los pensadores, que los intelectuales
debían comprometerse con la política. Sartre estuvo en el mayo del 68 con los estudiantes, con los obreros, con esta revuelta, ya que fue la última gran revuelta social a finales de los 60, pero el existencialismo del cual vamos a ir hablando ahora comenzó en los años 34. Él escribe, él también fue novelista, escribió una famosa novela que se llama La náusea, donde plantea Sartre esta idea de desencanto social, desencanto que va a tener que ver con estos años 30 y con la guerra. Después ustedes van a leer todos estos artículos que dejamos acá, Eli les va a pasar todo esto para que tengan algunos otros ítems importantes, pero vamos a empezar ya a plantear un poco el informalismo como esta corriente. Y vamos a ver que este arte informal, esperen un minuto, tengo que cerrar una puerta, esperen. Bueno, Eli, cualquier cosa avísame si no se escucha bien, ¿eh? Se escucha correcto. Sí, sí, por ahora se escucha todo bien. Perfecto. Ahí tenemos el existencialismo nace de alguna manera en Francia, en una Francia tomada. Ustedes saben que en el año 40 Alemania invade París, invade la mitad, invade Francia, que era el estado de Vichy, como un estado adicto al régimen alemán, y otra parte de Francia directamente tomada por el ejército alemán, nazi. En ese momento, las vanguardias que venían con todo este discurso, diríamos, utópico, subrayo la palabra utópico, porque es algo que vamos a contrastar qué pasó en la segunda mitad del siglo con respecto a esta primer mitad, que era la utopía de una sociedad armónica, el movimiento Stigil de Mondrian, el movimiento neoplástico, ¿no? El constructivismo ruso, las vanguardias rusas que fueron exterminadas claramente por Stalin. Es decir, el arte de las vanguardias era como diría un teórico importante, Peter Bürger, que escribe una teoría de la vanguardia, era la idea de fundir el arte con la vida, decía Bürger, de el arte y la praxis vital, de que el arte representara una forma de construcción de una sociedad nueva, de una sociedad más igualitaria. Esto se rompe y aquí aparece Jean Fautrier, este artista francés, amigo de Sartre, que ingresa en la Royal Academy de Londres, sufre en la guerra los efectos del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. En 1921 comenzó a pintar, y en 1943 es detenido por la Gestapo. Él va a refugiarse en un hospital, se camufla como un enfermo mental para sobrevivir a la persecución que tenía mucha gente de izquierda en Francia cuando, vuelvo a decir, estaba la invasión alemana. Vamos a ver las obras de Fautrier que van perdiendo algo que identifica toda la historia de la estética. Ahora sí vamos a hablar desde el plano estético. Las vanguardias habían reafirmado esto que nace con Paul Cézanne, que es que el arte vale por su forma, es decir, el arte vale por el manejo del espacio, del color, de la composición. Se empieza, miren este buquet de flores, se empieza como a diluir, se empieza como
a fundir figura-fondo, Fotri empieza a poner en las vanguardias, si uno piensa en la Bauhaus o en Mondrian, en el movimiento neoplástico, que utilizaron los colores primarios, colores saturados, colores de paletas vivas, colores, digamos, armónicos, con blanco. Acá empieza a aparecer una paleta de colores. A mí me interesa que ustedes utilicen una terminología exacta, ¿no? De colores sucios, de colores tierras, de colores que pierden, y fíjense acá, parece un buqué de flores que, ¿qué le pasó a estas flores, ¿no? Pensemos, el género bouquet de flores aparece en el siglo XVII en Flandes, en Holanda, como un género menor, ¿no? ¿Qué parece que le hubiera pasado a esto? Parece quemado. Parece quemado, parece tirado, parece aplastado. Vamos, miren este vaso con flores. Estamos en el año 27, pero ya hay como una, digamos, ha desaparecido otro de los principios de la buena composición, de la armonía. Incluso las vanguardias no habían quebrado del todo el concepto del arte como algo bello. Bien, ustedes me podrán decir Kandinsky en el periodo de la abstracción lírica, con esas formas orgánicas, que Kandinsky empieza a trabajar cuando madura en el Jinete Azul, pero esto tiene otro carácter. A ver, quiero que ustedes me digan qué carácter estamos viendo en estas obras. Acá, y pregunto, ¿esto es figurativo o esto es abstracto? ¿Cómo estamos con respecto a estas categorías que habían dividido el universo artístico entre la figuración y la abstracción? ¿Qué dirían? Acá comentan lo grotesco. Claro. ¿Y qué más? Grotesco y también algo, esto que parecen, unos pollos, medios deteriorados y colgando de una... Y lo dramático. Y dramático, ¿no? Parece joya. Exactamente, tiene toda... Bueno, miren además esto, un Fautrier, no se olviden de esto, ¿no? Un Fautrier haciendo escultura en este pequeño cuerpo, que también está un cuerpo como, un cuerpo humano que... desmembrado. Desmembrado, obviamente por ahí puede remitir a los poseidones sin brazos y sin piernas, a los aurigas sin piernas, pero acá la cabeza ya es como una masa de carne. Acá las manzanas para la sidra, justamente las manzanas, ¿cómo se hace la sidra? ¿Con qué? Con manzanas fermentadas, con fermento, podridas, podríamos decir, ¿no? Que acá el árbol verde, estamos años de la guerra. Fíjense si por ahí pueden cerrar el micrófono, participen y pregunten todo lo que quieran, ¿no? Acá también vamos a ver cómo una de las ramas importantes del informalismo va a ser lo que llamamos el informalismo matérico, es decir, cómo el artista va a tomar claramente uno de los aspectos que estaban más alejados del formalismo, de las vanguardias, de las líneas rectas, de las líneas puras, para empezar a mirar este carácter de la materia. La concepción materia-forma, que es una concepción filosófica, que si uno quiere viene desde Aristóteles. Aristóteles hablaba de que las cosas en el mundo son una sustancia, ¿no? Por ejemplo,
no sé si lo ven, pero acá tengo un pocillo de café, ¿no? Que tiene una forma, que es como un vaso, que tiene una materia, es de goma y de porcelana o de cerámica esmaltada, que tiene un diseño, que tiene un fin, porque es para beber. Es decir, la sustancia es forma inmateria, pero Aristóteles decía que la forma es lo que la materia se resiste a ser formada, ¿no? Ustedes que trabajan con materia, ustedes que trabajan en escultura o en pintura, el artista lo que tiene que hacer es dominar esa materia o seguirla o plantearse la expresión a partir de los límites que tiene una materia para hablar. Bueno, el informalismo va a hablar con la materia en lugar de la forma, es decir, está abandonando el lenguaje. Y esto es lo que plantea en un ensayo que se los dimos, brillante, de Argan, es decir, este momento trágico donde la vida no valía nada, donde la muerte y la supresión de la libertad, donde la supresión del individuo se da un poco en esta idea de que lo que nos queda es la materia. Ahí Sartre es muy interesante, él dice, nosotros somos un cuerpo, y ese cuerpo es lo que contiene también la propia espiritualidad. Bueno, ahí tenemos Sara. ¿Qué vemos acá? Estamos hablando 1943. Sara, nombre femenino. ¿Qué les parece? ¿A qué les remite esto? ¿A qué? ¿A un cuerpo cómo? A un cuerpo mutilado Desnudo. y desnudo. Sí, un cuerpo desnudo, pero pensemos en el concepto del desnudo femenino desde la Venus de Botticelli, desde Tiziano, desde Matisse, Picasso, Goya, esos cuerpos del deseo, acá son cuerpos mutilados, acá está la carne, acá está la materia deshecha, ¿no? La materia como un estado de descomposición. Allí estaba, sí, cómo no. No sé si estoy flasheando, pero a mí también me suena un poco, no sé si un embarazo por ahí, como que parece el vientre que está rajuñado por ahí. Exactamente. No, justamente Fautrier no nos va a dar una forma clara, no te puedo decir si es un vientre, si es una mujer que ha perdido un embarazo, pero lo que sí podemos decir es que cuando él está pintando esto, está escuchando los fusilamientos en los campos de concentración que había en Vichy. Es decir, él está escuchando la agonía de sus compatriotas, de justamente esto que no valía la vida absolutamente nada. Vuelvo a decir, cuando en el año 43 estaba en pleno funcionamiento esas máquinas de la muerte que eran los campos de exterminio con arquitectos que habían diseñado para Hitler de qué manera la gente era llevada a esos campos y después era llevada a las cámaras de gas y después los cadáveres eran quemados en los crematorios. Es decir, la máquina de la muerte. Él está en medio de eso que, como diría Argan, plantea que estos artistas se están preguntando, ¿hay forma, hay lenguaje, hay comunicación, el lenguaje que es el medio para comunicarnos en una Europa que está atravesada de muerte, de atropello a la humanidad, de atropello a las condiciones humanas? Piensen ustedes que
¿Cuál es la importancia del arte? Eso me lo he preguntado muchas veces, he escrito sobre la estética, sobre la definición de arte, he coleccionado definiciones de arte para poder trabajar este concepto tan ambiguo, tan amplio que es el arte. Hay artistas que por ahí estaban haciendo todavía arte constructivo, que estaban dentro del plano del arte concreto, que en los años 30 también tienen mucha fuerza, Torres García, Max Bill, en la Argentina los concretos, Alfredo Lito, Tomás Maldonado, Gyula Kosice. Bueno, la Argentina estaba viviendo un periodo distinto a esa Europa, pero son justamente los artistas más comprometidos, aquellos que se animan a romper con todo y a revelar algo que no está en el lenguaje. Justamente el informalismo es lo que no está en el lenguaje, la antiforma, la materia, lo que queda, ese residuo de cuerpos deshechos, de cuerpos cadavéricos, de una Europa, como diríamos, plantada con cadáveres. Estamos hablando de que de lo que eran ejecuciones y de terror, ¿no? Bueno, esto es importante siempre mirar la fecha, cabeza de otage. Los otage eran los rehenes. Y vamos a ver esta serie famosa que identifica, me gusta mucho esta obra de Sara porque yo estoy trabajando personalmente el problema de la neofiguración en la Argentina, pero miren ustedes, cuando hablamos de informalismo que no tiene forma, también quiero preguntarles, ¿acá hay forma o no? ¿Hay un cierto grado de iconicidad o no? ¿Cómo lo ven? Sí, hay una deformación. Claro, pero no es abstracto, ¿no? Esto es lo que les quería decir. Muy bien, contestaron, no es abstracto. Hay una forma reconocible, podríamos decir que estos son pechos, una mujer sin brazos, con una sola pierna, con media cabeza. Acá también hay algo, como ustedes decían, que parece un vientre abierto, ¿no? Hay una informalidad dentro de una imagen que todavía tiene una identidad icónica. Y acá también, ¿qué podríamos ver de una cabeza? ¿Qué podríamos ver? Si alguien se anima a decir qué ven, anímense porque no estamos ni... Un cerebro. Exactamente. Claro, exactamente, como si viéramos una masa encefálica, como si a alguien le hubieran cortado el hueso occipital y quedara a la vista la masa encefálica. Esto está aludiendo a esa muerte. Miren la paleta que trabaja Fautrier, Cabeza de Otage. Esta es una serie importante que prácticamente lo identifica, ¿no? Algo muy rudimentario, Profe, y por supuesto... Por eso sí, es tan importante el nombre de la obra, porque a veces o sea, no es abstracto, es figurativo, pero como que el título de la obra te da como una repista de lo que es. Exactamente, exactamente. Acá es claramente esta serie que le hacen muchas obras que son cabezas deshechas, cabezas, acá tenemos ese rojo que alude como a una herida, como a un chorro de sangre, como a una cabeza abierta, ¿no? Un rostro borrado también, el rostro borrado. Miren, una serie muy grande. Y esto también, despojo, ¿a qué lo podríamos asimilar viendo esta obra? ¿No es como un feto? Exactamente, como un feto, que justamente el feto es lo no formado, es un cuerpo que todavía no tiene la forma, abortado, podríamos decir, un cuerpo que no tiene, que es pura carne. Bueno, ahí está el existencialismo planteando también
sobre todo Sartre, un existencialista ateo que sigue la línea de pensamiento que había desarrollado Martin Heidegger, la idea también de que el hombre es un cuerpo. Esta idea parece, ay, qué novedad, ¿no? El hombre tiene cuerpo. Pero en el concepto occidental, el cristianismo que ha pensado siempre el cuerpo como el lugar del pecado, el cuerpo como algo inferior al espíritu y a la mente, al intelectual, a lo intelectivo, en el informalismo este cuerpo denota justamente esta condición casi diríamos animal de los seres humanos. Esta obra, que es una escultura hecha en plomo sobre una base de mármol, muy interesante, cabeza de Otage. Miren, ¿qué vemos? Hay un ensayo extraordinario al que yo me voy a hacer referencia, de Gilles Deleuze, que escribe sobre la obra de Francis Bacon, y dice, Bacon no hacía rostros, hacía cabezas, y como cabezas, como partes de un cuerpo, ¿no? Acá no hay rostro, y también imagínense ustedes, no para hacer algo, para estas connotaciones escabrosas, pensar que Fautrier encontraba estos cuerpos en descomposición, que eran los muertos que asesinaban y no enterraban, es decir, cuerpos putrefactos, tanto sean las trincheras, tanto por las bombas que se tiraban, o porque fusilaban gente, y por supuesto había un desprecio por los presos y por los enemigos del régimen, ¿no? Interesante un dibujo, cómo dibujar un cuerpo amorfo. Esto es interesante porque siempre que si seguimos a Wölfling en estas categorías, lo pictórico y lo lineal, uno diría que con Wölfling diríamos que el dibujo siempre es una forma que delimita, es algo más ligado a lo intelectual que a lo informe. Sin embargo, Fautrier nos da una clase, año 47, otra vez como esta especie de desnudo, de feto, hecho con tinta. Bueno, y aquí tenemos una obra muy importante que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene una colección de todo este movimiento desde el informalismo hacia adelante, hacia los años 60, desde los 40 a los 60, comprado por la familia Di Tella, que hoy forma parte del acervo del Museo Nacional. Y acá Fautrier diría, nos queda la materia, ¿no? Con una espátula, con una mano, esa apenas forma, en esos colores terrosos, en esos colores que no son puros, que son quebrados, queda un gesto. Vamos a ver otro francés muy importante que fue Jean Dubuffet, que vino a la Argentina en algún momento, estudió en la Academia Julian, que era una academia libre, una academia poco académica, para decir de alguna manera, que abandonó la pintura y la retoma, oponiéndose claramente. Dubuffet se oponía al arte académico, al arte bueno. Y ahí yo les traje una traducción de un texto de el arte, ¿cómo se llama, Eli? No sé si te acordás, el arte del manicomio, o el arte de como los enfermos mentales. Estaba muteada. El arte marginal. Arte marginal. El arte marginal. Lo tienen ahí para leer, es cortito, es un prólogo del museo que está en la ciudad suiza de Lausanne, en donde hay toda una colección de arte de lo que Dubuffet creó, que fue
una vertiente antiacadémica en lo que él llamó el art brut, arte bruto, y Dubuffet dice, ¿qué me tiene que enseñar una academia? ¿Qué buena forma voy a lograr cuando estamos en un mundo que es un mundo del revés, que es un mundo donde sobre todo, y acá me remito a dos textos importantes que escribe, hay un librito, que por ahí lo tengo muy deshecho, de Sartre y de Heidegger, que es, la de Heidegger se llama Carta al Humanismo, y el de Sartre se llama El existencialismo es un humanismo. Es decir, ¿qué pasó en el 45? Como una fecha escolar, pero que nos ponemos el final de la guerra, ¿qué es lo que sucede? Bueno, toda la utopía de la modernidad, todo el proyecto moderno cayó abruptamente porque hay justamente un desencanto, porque hay un exabrupto de este atropello a lo humano, de este atropello al humanismo. Nunca dice, y le cito a un historiador que recomiendo, a Erich Hobsbawm, en la historia del siglo XX, nunca las guerras habían tenido esta brutalidad que tuvo la Segunda Guerra Mundial. El avanzar sobre ciudades, sobre poblaciones civiles, sobre niños, mujeres, hombres mayores. La guerra tuvo desde la historia de la guerra el encuentro, por supuesto que se avasallaban pueblos y se mataba y se violaba a las mujeres, pero siempre estaba ligada a las guerras tradicionales, al encuentro de dos ejércitos y no del exterminio masivo. Acá es cuando se pasa un límite. Se pasó el límite en la Primera Guerra Mundial, que fue una verdadera carnicería terrible, donde se usó, por ejemplo, armas químicas, como el famoso gas mostaza, que fue después prohibido, pero la Segunda Guerra Mundial fue también un atropello al humanismo. Por eso el existencialismo como una corriente filosófica que reivindica la existencia del hombre como cuerpo, como animal, como ser, está justamente es una reivindicación de lo humano cuando el humanismo se había violado, ¿no? Miren cómo Dubuffet pinta como un niño. Él se va a basar, por eso lo llamó Art Brut, en los dibujos infantiles, en la lógica infantil de, por ejemplo, los niños que ocupan todo el alto de la tela, en este caso la flauta con, no sé qué, en francés, que será voz, como, no sé si un camello, aparece con estas formas del arte conceptual de los niños. Bueno, tiene 4 patas, tiene un cuello largo, tiene un ojo y tiene una boca, y el flautista tiene los esquemas, las convenciones, digamos, los esquemas formales que encuentra un niño para expresar un arte que es más concepto que representación. Ahí lo tenemos a Dubuffet haciendo estas formas, que acá estamos en un problema, también podemos llamar neofigurativas, es decir, acá también hay una neofiguración, que quiere decir nueva figuración, como una figuración otra, así como se llamó un arte otro al informalismo, porque no respondía ya a los parámetros de la composición de vanguardia. Art brut, inspirado en los niños e inspirado en los locos. Niños y locos son los que tienen, los que han superado el umbral de la buena forma, de lo correctamente realizado, de lo racional. Es decir, estamos viendo cómo estamos entrando en una nueva etapa de la pintura, solamente no, de la cultura,
europea, en el desencanto de la ilustración, en el desencanto de la razón, estamos entrando en, justamente el Art Brut está marcando cómo hay algo mucho más sincero, mucho más valioso, mucho más interesante, que es el arte de un niño que no tiene prejuicios hasta que la maestra le dice no, no se hace así, y de un loco que también es aquel que está ajeno a la razón, que ha perdido la razón. Esto es interesante para que lean ese artículo que les traje, ese prólogo del Museo del Art Brut de Lausanne. Acá también los apartamentos, las casas de París, la vaca con manchas, estamos viendo acá el tiritador, en realidad creo que es el titiritero, donde prácticamente Dubuffet está aplicando la composición de un niño, ¿no? El niño pone la línea de horizonte, la cabeza como un elemento de representación técnico, ¿no? Las manos, los pies, los zapatos, sin perspectiva, sin escorzo, sin proporción, sin canon. Y también vamos a ver que el arte, esta vertiente del informalismo, que también está presente en Dubuffet, en este caso es el arte matérico, ¿no? Más que la forma, la materia. Bueno, miren los esquemas, Grand Jazz Band, Nueva Orleans, todo esto es Dubuffet, que hace un arte infantil, desprejuiciado, con los recursos de un niño, ¿no? Acá hay una persona en este balcón y acá en este otro también y acá otro también. Es decir, conceptos más que una representación. Bueno, hay muchas obras que realmente parecen de dibujo infantil, y él tiene la posibilidad también de ver el dibujo, los trabajos de, él tenía un amigo psiquiatra en Suiza y le permite ver el trabajo de gente internada en institutos psiquiátricos, ¿no? Bueno, y Dubuffet también va a trabajar la escultura con poliuretano expandido, este material que es como si fuera un telgopor muy fuerte, muy, muy denso, que hace estos árboles o estos paisajes. Ya en el año 61, bueno, ya más ha perdido identidad casi en informalismo, pero él sigue trabajando estas formas infantiles con una paleta distinta, ¿no? No son los tierras de la época claramente de guerra, sino colores más vivos. Esto también uno puede medir en el artista, diríamos, el clima emocional. Esto es importante siempre tener en cuenta, ¿no? Para cuando ustedes elijan un artista, de qué manera, uno ve la obra de Picasso en 1914, Picasso y Matisse que trabajaban estas formas nuevas y tan alegres y de colores fuertes. En el 14, la guerra, hacen obras oscuras y obras densas que reflejan, no es que el artista se propone reflejar, sino que hay una relación de ese contexto, donde obviamente ya las galerías Lafayette, de la sociedad de consumo, 1961, acá ya la gente vive otra situación en París, mucho más alegre, ¿no? Uno ve las diferencias. Y él va a trabajar figuración o neofiguración y abstracción de manera indiferente. Esta es una obra del año 54, o sea, posguerra también, y ahí tenemos esta serie de árboles y de personajes que él hace con epoxi, pintura poliuretánica. Esto está implantado en la ciudad de Nueva York.
Bueno, vamos a ver que el informalismo recorre muchos artistas de distintas nacionalidades en Europa, como la figura del alemán nacido en Leipzig, Hans Hartung, que va a desarrollar la poética del gesto, lo que vamos a llamar la pintura gestual. ¿Qué es el gesto? Bueno, el gesto es justamente esa singularidad humana, ese sello propio que tiene que ver con algo muy importante y simple. Nuestra firma, por ejemplo, es irreemplazable, nuestra firma es única, por eso documentos tan importantes, cuando uno compra una casa, basta una firma para certificar que es uno y no otra persona quien está haciendo una transacción comercial. La firma, nuestra letra, no hay dos iguales. Por eso un perito especializado en el tema, conocedor de la autentificación de una firma, se da cuenta que una persona a lo largo de la vida cambia la letra, cambia la firma, pero tiene una total identidad. Bueno, una de las vertientes, dijimos la vertiente matérica, ahora vamos a ver una vertiente diferente que es la vertiente gestual y que lo asocia ahora también con una rebelión contra el modelo eurocéntrico del arte abstracto, del arte constructivo, y que van a mirar los artistas al oriente. Miren si esto no parece la escritura japonesa o la escritura china, que se hace con qué y cómo. A ver, barrio chino, ¿qué se vende también como imagen? ¿Qué tipo de escritura? ¿Alguien que me diga? Los ¿No? kanjis. ¿Qué son? ¿Qué se ven? ¿Qué es lo que uno puede ver? Ideogramas, Ideogramas, bien, que en general con qué material están hechos. tinta china, ¿Sobre? papel arroz, Muy bien. ¿Se puede corregir? no, No, muy bien. Es decir, para el escriba oriental, no, hay una figura previa que tiene que hacer, que tiene que escribir la casa era linda la tarde, y es un ideograma, o el sol salió temprano, no sé, ¿qué puede ser? Digamos, el ideograma es algo más que, es como una frase o como una idea, ¿no? Ideograma de idea, ¿no? Pero no vale, si bien el artista que va a hacer ese ideograma ya tiene conocimiento de la escritura establecida, preestablecida, también es muy importante la fuerza que le ponga, ¿no? Como nos decimos nuestra firma. ¿La firma qué es? La firma es algo identitario y es algo que genera también, incluso uno puede decir, estaba tan nervioso y la letra no me salía. Es decir, tiene una carga emocional, tiene una carga que está ligada justamente a este gesto casi expresionista que viene de adentro hacia afuera, ¿no? Si estoy con mucho estrés, es posible que me salga fea la letra, y cuando estoy tranquilo también aparece la fluidez de la letra. Y esto es lo que el oriental también prioriza. El escriba chino o japonés no es que en cualquier momento pueda hacer una obra, tiene que estar centrado, tiene que estar físicamente equilibrado para hacer este escrito. Bueno, ahora vamos a ver cómo aparece en el arte gestual de Hans Hartung y de muchos otros artistas. Acá lo vemos, este corrido, acá voy a hacer un mamarrachillo para mostrarles, ¿no? El arrastre del pincel. A ver, pasa que acá
este arrastre del pincel, este gesto, cuando, si ustedes recuerdan, el arte occidental y sobre todo el arte clásico, la pintura de caballete, la pintura al óleo, permitía el pentimento, una palabra italiana que quiere decir arrepentimiento. Es decir, cuando en una obra clásica... Sí, No, sí. una consulta, tal vez no es lo que pienso, pero ¿Picasso no se había inspirado también en los dibujos de los toros, en el arte de los kanjis? ¿O estoy totalmente equivocada? ¿De los toros? Sí, los Sí, dibujos. sí, pero no sé qué son los kanjis. Es lo que Discúlpame. acabamos de decir, los símbolos asiáticos. No, Picasso que se copió, que se inspiró, ¿no? Y que citó toda la historia del arte, no recuerdo que haya tomado el arte oriental. Picasso siempre tomó mucho, en principio, su gran revolución fue cuando toma la máscara africana, las tallas de las figuras africanas del Museo del Trocadero de París. Después toma el arte micénico, minoico, y toma los toros también de la cultura española, las tauromaquias. Claro, no, la forma sí, me refiero a la forma en cómo los dibuja, que son los videos esos que se muestra, que solamente con una pincelada. Claro, pero no lo veo con esta intención del gesto oriental. Ah, ok. No lo veo así. Vamos a ver cómo esto fue muy, muy general, digamos, esto realmente se expande por el mundo entero, va a llegar a la Argentina también, vamos a ver cómo este informalismo llega, este ideograma, esta idea vuelvo a decir, de la firma, donde se reafirma un yo, y donde me afirmo lo que hoy, la fuerza y la energía que tengo en el día de hoy, ¿no? En obras que no tienen pentimento. Esto es lo contrario a una pintura clásica de un artista flamenco, ¿no? Los Van Eyck, que trabajaban una tela varios años, es decir, que hacían veladuras, que hacían un ilusionismo perfecto de simular con la pintura el oro, las perlas preciosas, las piedras preciosas, el terciopelo, las maderas, las porcelanas, a la idea de un gesto fuerte, un gesto que es visceral, que es lo que está haciendo el alemán Hans Hartung. Acá lo vemos también en una litografía. Acá también uno puede asociarlo con con el gesto oriental. Que es como una pulsión, ¿no? La fuerza de pulsión. Acá tenemos al francés también Pierre Soulages, que va a hacer esta pintura casi como de gesto de brochazos. Acá parece que le hubiera dado con una pinceleta. Hay veladura, acá podemos decir que el fondo es un fondo que está velado, no es que no es un fondo puro. Perdón, quería sacar esto, a ver. Ahí está, pero son esas grandes pinceladas donde prácticamente me ahogo, ¿no? Y esto también puede interpretarse como esa obstrucción del espacio de figura-fondo, en donde estas manchas negras lo invaden todo, tiene esa fuerza opresiva. ¿Qué es lo que pasó con el informalismo? Bueno, Argand bien lo señala, nace como un movimiento de rebelión, de la buena forma, de la composición, pero terminó de manera, difundiéndose de tal manera que terminó siendo estos
lindos, este gesto negador de artistas que sufrieron la guerra, que vivieron la opresión de uno de los momentos más trágicos de la humanidad, terminaron convirtiéndose en un arte internacional lindo para poner detrás del sillón, para decirlo de una manera así brutal. Ahí tenemos la obra opresiva de Pierre Soulages con estos como grandes manchas que van invadiendo la tela y van ahogando el espacio. Bueno, Pierre Soulages, posmoderno, un poco traigo todo esto no para ver la historia de cada uno, pero este artista que no sé si vive todavía, pero si vive tiene más de 100 años porque es de 1919, pude ver una muestra de él extraordinaria en la ciudad de Lausanne, en la universidad, en un centro de exposición precioso, donde él trabaja estas obras, todo negro, negro brillante y negro opaco, minimalista, buenísimo. Otro artista que terminó en el suicidio, Walls, era Alfred Otto Wolfgang Schulz, igual que el mismo apellido de nuestro querido Jules Solar, del artista amigo de Borges. Walls fue un fotógrafo que estudió en la Bauhaus y después pasa a París, y va a ser un arte también como de rayones, como de un esgrafiado fuerte, como si hubiera hecho un mamarracho, esta idea de arrasar con la forma. Acá es muy difícil hablar de figura fondo, ¿no? Perdona, Adri, Sí. voy a traducirte una pregunta de Angie que no le funciona el micrófono. Y ella te pregunta, ¿cómo en la época era interpretado este arte? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, el informalismo aparece como un arte nuevo que venía de alguna manera a mover el piso al arte de vanguardia, pero rápidamente pensemos qué pasó después de la guerra. Estamos viendo un Fautrier que se rebela contra, que está denunciando el atropello, esa materia deshecha, esa materia densa que tienen los cuadros de Fautrier. Ahora, después de la guerra viene el auge del arte moderno, va a aparecer, justamente es el momento en que va a caer la primacía, la hegemonía del arte francés de París, y ese centro del arte que era París, de las vanguardias, va a pasar a Nueva York, va a ser el gran momento del arte moderno, de las megas exposiciones, y los artistas informalistas en los años 60 van a ser premiados, 50, en los años 50 también, van a adquirir incluso jerarquía en el mercado del arte. Vamos a ver cómo el Instituto Di Tella, que fue la gran institución del arte moderno en Buenos Aires, que tenía un vuelo internacional, el primer artista que gana el Gran Premio Nacional del Di Tella es Mario Pucciarelli, que es un artista informalista que hace obras parecidas a esto que estamos viendo. Muy buena la pregunta. Es decir, se va a institucionalizar y se va a pasar a ser un arte de moda, de ser un arte que revela esta agonía, no en el caso de este artista que se suicida, es decir, una vida dura, pero terminan en los años 50 en ser un arte aplaudido, comprado, premiado, con la modernidad que comienza también en esos años. Bueno, miren La Mancha, el chorreado, hagan todas las preguntas que quieran, porque siempre digo, las preguntas disparan cosas interesantes. Esto es Wolfgang Walls. Ven que tiene elementos parecidos a otros. Si Profe, vamos, sí, cómo no.
Usted recién dijo que fue aplaudido y en cierta manera como cooptado, y eso porque tenía un alto grado de abstracción y un poco se iba de problemáticas sociales más literales. Bien, bien. Muy buena tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. Ignacio. Bueno, voy a responder a esa pregunta importante que haces. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que justamente en el momento que digamos, para poner una fecha que siempre son escolares, no es exactamente, pongámosle que en el 45 termina la guerra y Nueva York ocupa el lugar que ocupaba París. Esto ya lo vamos a ver la clase que viene, el expresionismo abstracto norteamericano. Algunos dicen que de alguna manera el expresionismo abstracto, el título lo habla, abstracto, al no tener imagen, estaba como despolitizando el arte, llevándolo a un plano donde dejaba de lado toda connotación política, ¿sí? Y de alguna manera Estados Unidos, que aparece justamente como una potencia capitalista, que no se compromete con un arte social. Por otro lado, en la otra punta, y el otro gran vencedor también de la guerra es la URSS, la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que desde la época de Stalin había planteado que el arte debía ser figurativo. Entonces, el mundo se va a dividir entre el mundo capitalista igual arte abstracto, el mundo comunista igual realismo socialista. Realismo socialista que es un arte que no estudiamos porque fue como un arte dirigido, totalmente dirigido por el Estado, que ya después les voy a mostrar algún ejemplo, bueno, realmente no tiene demasiado interés. Pero de alguna manera el arte abstracto que va a defender sobre todo el teórico fundamental que le dio un auge al arte norteamericano fue el crítico Clement Greenberg, un profesor de filosofía como muy amigo de nuestro profesor de filosofía y teórico del arte, Romero Bress, defendió Greenberg el arte abstracto, sí. Está muy bien tu pregunta, ¿no? Bueno, abstracción versus figuración y neofiguración. Y acá viene justo a lo que estamos viendo ahora, porque se lo ubica, por lo menos uno de los grandes ensayos que hay sobre el informalismo lo escribe Julio Carlo Argan. Y Argan ubica dentro del informalismo a este colectivo de artistas que se llamó el grupo Cobra. El grupo, ¿respondí a la pregunta? Perdón, ¿respondí bien a la pregunta? Sí, perfecto. Bueno, si no, díganme, el grupo Cobra, que fue un colectivo de Copenhague, Br de Bruselas y A de Ámsterdam. Es decir, Dinamarca, Bélgica, Holanda. Es decir, países nórdicos que se juntaron estos artistas, hicieron un colectivo en el año 48 en París. En realidad ellos se juntan en París y van a hacer un arte donde ya podemos también calificarlo también de neofiguración. Acá estamos viendo, no me interesa que me digan, porque yo tampoco me acuerdo, acá si tenemos Pierre Alechinsky, es belga, Karel Appel es holandés, Asger Holm, que después va a ser también otro artista situacionista, es danés, Guillermo Corneille es también belga. Son artistas del norte de Europa, muy ligados a las corrientes expresionistas que siempre fueron como el ethos, como la identidad nórdica,
Acordémonos del Puente, El Jinete Azul, Munch, James Ensor, todos los que, ese norte europeo que es expresionista, y van a ser estas obras que tienen una mezcla del arte infantil, no es que lo tomaron, que lo copiaron, pero esta idea de un arte antiacadémico, donde hay una libertad muy fuerte de expresión, las altas hierbas. Acá uno sí podría decir, también como una alumna señaló, es importante el título, Disparate, donde este grupo formado después de la guerra tiene una mayor alegría, no es tan trágico, ¿no? Bueno, más o menos, pero no es tan trágico. Y acá podemos hablar de una neofiguración, es decir, una figuración otra, una figuración que ya no responde a ningún canon académico, donde las figuras son monstruosas, primitivas, larvadas. Positivo, tinta china y acrílico sobre papel. Hay además, en muchos títulos, hay humor, empieza a aparecer el humor. Miren ustedes, cuando después veamos la nueva figuración en la Argentina, si ustedes miran esto, casi que no puedo separar figura y fondo, es difícil. De golpe veo unas manchas, pero si miro un poquito más acá tengo, ¿lo ven acá? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son todas qué? Rostros. Son todas cabecitas, ¿no? Como si fuera gente en un estadio de fútbol, digamos. Así que esto es la neofiguración. Bueno, Argan lo pone dentro del informalismo nórdico, La joven y la muerte. Siempre tienen más humor, no es tan denso, no es tan trágico. Me encanta esta obra. Ahí está Lechinsky, parece un cómic todo lo que él hace en este remarco, ¿no? Acá lo ven como unas figuras en blanco y negro, como un dibujito, y acá una figura que también remite como al art brut, al arte primitivo, al arte infantil, estos ojos que son una mancha de la joven y la muerte, ¿no? Y también honrando la tradición nórdica, no solamente hicieron pintura, sino también escultura y mucha silografía. El grabado, recuerden ustedes, Rembrandt, todos los holandeses hacían honor a esta técnica que es bien nórdica, alemana también, ¿se acuerdan? El grupo del Puente, Die Bruck, casi era más importante la producción silográfica que la pintura. Muy interesante, tuve la suerte de ver una muestra de ellos en la Ciudad de México y maravillosos los colores, la fuerza del color, dos cabezas. Acá podemos hablar de informalismo o neofiguración. Está bien que la coloquen, ustedes van a tener que después atribuir estas obras. Yo les tengo que decir, no me interesa si es Karl Appel, pero sí que me digan es del grupo Cobra. Miren qué distinto a las otras obras que estábamos viendo de los primeros informalistas con esos colores tierra, con esos colores sucios, más trágicos. Miren esta obra y después sí pueden confundírselo y está bien que lo hagan con una obra de Deira o de la Vega de los primeros años, porque también hay una sincronía de espíritu, ¿no? De esas formas, incluso con cierto humor erótico, como en este caso, ¿no? La idea de salir de la buena forma, de la ruptura de la buena forma y de fijarse justamente en la espontaneidad, en la frescura del trabajo del niño y del loco también, ¿no? Es decir, esta mala pintura de niños y de locos es lo que identifica al grupo Cobra. Profe, Sí. en
también podemos, en este no, en los anteriores de Apple, ¿podemos hablar de materialismo? Por ahí no justo en esto, pero hay en otros que por ahí los trazados del óleo parecían como más fuertes. En otros, por ejemplo, lo de los caballos o de Large. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Diana, soy Linda. Diana. Mirá, Diana, lo que me preguntás yo te respondería muy claramente. ¿Sabés qué necesitamos? No verlo en una diapositiva, verlo, verlo en directo. Algunos son matéricos, otros no. Es decir, y siempre digo, tengan cuidado cuando analizan la obra de un artista, porque cómo nos engañan los cromos de las fotografías, los colores de las impresiones, y también la falta de perspectiva de la materia que tenemos. Tengan siempre cuidado con adjudicarle a una obra, y yo no te puedo decir, vi obras de ellos muy matéricas, otras con material más liviano, con más diluido el óleo. Es un momento también clave porque en el año 62 es cuando aparece el acrílico, cuando se inventa el acrílico como una pintura, pero estos casi todos son óleos, ¿no? Está muy buena tu pregunta, está muy buena preguntarse siempre, pero para eso, para poder hablar con seguridad, necesito o una muy buena reproducción, darme cuenta que es muy buena la calidad fotográfica, o ver la obra. Acá algunos vemos el chorreado, ahí tenemos también, claramente eso sí podemos hablar, ¿no? Esto que justamente va a ser un aporte de Estados Unidos, ¿de quién? El chorreado, ¿de quién viene? De Pollock. De Pollock, el famoso técnica del dripping o chorreado, que también, piensen ustedes, y adelanto lo que vamos a ver la clase que viene, la idea, si yo chorreo, ¿tengo un dominio sobre la forma o es algo azaroso y de alguna manera ¿cómo se diría? No puedo controlar. Inmanejable. Inmanejable. No hay control, justamente. Exactamente. ¿Qué les parece? También está hablando de esto, ¿no? Acá también ven las caritas, ¿lo ven? ¿Sí? ¿No? Ahí están las caritas. Y acá también lo que los artistas están poniendo en jaque es esta, y sobre todo en la Argentina, la separación taxativa que había entre los que hacían figuración y los que hacían abstracción. Nadie cruzaba la otra vereda, no había permiso para hacer una mezcla, como estamos viendo acá, casi diríamos una síntesis de figuración y de abstracción en estas figuras primitivas. Ahora, el grupo Cobra tiene los otages de Fautrier con esas cabezas de rehenes, tenían una carga trágica mucho mayor. Estamos hablando de un Fautrier que pinta cuando están fusilando gente y estamos hablando, por eso también el año me interesa, el año 59, bueno, ya había pasado muchos años del fin de la guerra, ¿no? Te traduzco, Adri, una pregunta que hace Diego. ¿Cómo no? Sí. ¿No se encuentra implícita una expresión ya proveniente del surrealismo, al menos a modo de influencia? A veces se presentan como un cadáver exquisito. Bueno, sí, en un punto sí, porque muchas veces una técnica del informalismo era partir de una forma para encontrarle, para encontrar un sentido. Si vamos al caso, los informalistas tomaron también una frase que ya practicaba algo que practicaba Leonardo da Vinci, que él veía formas donde, ¿alguien se acuerda que decía Leonardo? ¿Dónde las encontraba?
la forma. En la propia piedra, o sea, en el propio mármol, en el propio material. Bueno, él decía en las manchas de humedad, ¿no? Claro. Pusieron cuando se forma una mancha de humedad. Exactamente. El informalismo está muy bien lo que dice Diego, porque por dos cosas. Concretamente, el informalismo fue la última vanguardia. El informalismo se nutrió de dos discursos muy importantes, de dos líneas de pensamiento fundamentales. ¿Cuáles fueron? ¿Qué alimentó la concepción del informalismo? Los Breton y sus amigos, ¿qué leían? Perdón, es del surrealismo que estás preguntando. Surrealismo, no del surrealismo, sí, del surrealismo. El psicoanálisis. Exactamente. Leían el psicoanálisis, digamos, leían a Freud, Breton lo interpretaba como él quería, el encuentro no fue muy feliz entre Freud, se encuentran con Breton, y Breton le gustaba coleccionar sueños, y Freud le decía, no, los sueños sirven como un disparador, porque en el sueño aparecen las represiones, no me interesa el argumento del sueño, lo que le interesaba a Freud para hacer una terapia era, digamos, vializar ese sueño que aparece en las imágenes de represión, ¿no? No fue feliz ese encuentro entre los dos, pero el surrealismo plantea esta idea de que la forma inconsciente, justamente la conciencia es la línea, ¿no? Uno podría decir con Wolfling, y acá nos metemos a una discusión interesante. Uno puede pensar, por ejemplo, un artista como Carlos Alonso, más dibujante que pintor, no quiere decir que, digamos, esta es una categoría, más dibujante que pintor. Profesora, ¿no vio las cabezas de Van Gogh que hizo Alonso con un color rojo y amarillo extraordinario? Sí, las vi. Pero uno puede decir que lo fuerte en Alonso es el dibujo, y Carlos Gorriarena es más el color. En esas categorías que nos sirven a veces para enganchar, para entender una obra, y después tenemos que poner en su lugar, porque no hay que ser tan categórico, porque después no entendemos la verdad de la obra. Nosotros podemos hablar con propiedad si hablamos de la obra. Esas formas irracionales, es decir, esos disparates que soñamos, son vivencias profundas, contestando a lo que dice Diego, ¿no? Son vivencias profundas los sueños, y son tan importantes como la realidad, porque nos pegan tan fuerte a veces como lo real, pero la forma del sueño es algo que no está acorde a la norma, que no está acorde a la racionalidad. Son estas dos partes que constituyen el sujeto: la conciencia como la razón y la inconsciencia como ese bajo fondo en que nos cuesta encontrar la forma. Acá hay también, y no está pegado en el espacio también, el informalismo, que fue la última gran vanguardia. Lo que pasa que el surrealismo, estoy mal, perdón, surrealismo. Lo que sí hay que aclarar es que el surrealismo tuvo vertientes muy disímiles, desde un Roberto Mata que trabaja formas orgánicas, un Joan Miró, no sé si han podido ver la muestra del Bellas Artes que fue hace poquitos años, de esas formas orgánicas, de esas formas también infantiles, a un Dalí que es hiperfigurativo, ¿no? Es decir, el surrealismo abarca un espectro amplísimo. Y acá hay como un desprejuicio de la buena forma. Miren esto que estamos viendo, Negro al límite, de Asgerhorn. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué figura? ¿Estamos viendo figura o abstracción? Pregunta del millón. ¿Es figurativo o es abstracto? Abstracción, abstracto. No.
Es una figura, es una pregunta capciosa, es una pregunta que justamente lo que quiero es cuestionarles esto. ¿Qué les parece? Tal vez nada que ver, pero me hace acordar a un reflejo en metal, no sé si... De la obra esta que creo que es en Chicago que está, o nada que ver, que es re moderna, nada que ver. ¿Una obra en metal? ¿Cómo es esta que creo que es indio? Decís vos. ¿Cómo? Sí, exacto. ¿Cuál? Por la parte de arriba, la negra que refleja como un cielo, parece. Exacto. Ajá. Bueno, miren, hay como un ojito acá, otro ojito acá, una trompita, ¿lo ven acá? Claro, es como un Parece un dragón. Bueno, claro, bueno, pero digamos, justamente lo que está burlando el artista es esta dicotomía, figuración, abstracción. Nos está poniendo en jaque, pero está poniendo en jaque la buena forma. Esto es lo que me interesa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La respuesta es, y bueno, es una figuración otra, es una figuración donde la categoría, pensemos qué fue en la pintura clásica, qué es en el análisis clásico, cuando ustedes hacen análisis de obra, lo primero que separamos, figura-fondo, un niño también separa figura y fondo, hace un contorno, hace una línea que dibuja una figura y se supone que está sobre un fondo. Acá claramente hay una ambigüedad entre figura y fondo, y hay una mala pintura en el sentido de una pintura que no quiere hacer, no está ligada a la belleza. Ustedes dirán, esto ya lo hacía también Matisse, sí, pero Matisse lo hacía con un sentido formal interesante. Acá hay como un desgarro, hay como una pincelada, a veces quiero decir cosas que no me salen, un gesto fuerte, un gesto, acá también Corneille está haciendo un dibujo propio de quién. infantil. Este wash, claro, exactamente, ¿no? El wash, que es esta pintura al agua, es también como un dibujo infantil acá, como hace un niño para representar con la lógica de un niño 3 caballos. ¿Cómo los hace? Uno arriba del otro, no hace una perspectiva donde veo una trompa, el hocico de uno y otro detrás de otro y una cola o varias patas del caballo, sino que justamente la lógica del niño, que tiene otra relación, que está más ligado a representar el concepto. Son 3 caballos que todos tienen 4 patas. Y también, si miramos bien, no está tan despegado de muchas imágenes del maestro que fue marcando todo y que yo se los voy a poner también como ejemplo, quien primero hace una neofiguración transgresora del canon clásico es Picasso, sobre todo en sus figuras de bañistas de los años 27 y 29, dicho no por mí, sino por el mismo Francis Bacon, Picasso influyendo también en este grupo, que tiene imágenes mucho más livianas, mucho más alegres, mucho más divertidas, mucho más amenas que ese informalismo duro que en un comienzo representa ese horror de la existencia, esa negación de toda forma. No hay lenguaje, dice Argan, y el arte informalista, dice Argan, es solipsista, es decir, es mi firma y si no me entendés, mala suerte, no tengo nada que decirte, salvo esta expresión mía que soy yo mismo, ¿no? Un solipsismo que tal vez nos tenemos que preguntar cuánto de comunicación hay en el mundo, incluso hoy, cuánto podemos realmente comunicarnos. Miren, acá también aparece, ¿cierto? También relación con el art brut. Voy a seguir un poquito más porque esto es largo, así hoy terminamos informalismo, me quedaría muy contenta.
vamos a ver este artista francés, Georges Mathieu, que Mathieu va a ser un representante importante del arte gestual y de un arte de acción. Ya aquí aparece incluso un antecedente del arte performático. Ahí lo tenemos a Mathieu, que a diferencia de los artistas que siempre pintan enclaustrados y con, de alguna manera, lejos de la mirada de cualquiera, ¿no? Algunos artistas dicen, no, yo no puedo pintar si hay otra persona que me está mirando, como también sería difícil escribir con otra persona que me priva de la privacidad. Mathieu no, empezaba a hacer estas grandes telas aplicando también una especie de gesto oriental, de ese gesto único, y trabajaba con un palo, con un pincelazo en estos grandes espacios moviéndose de un lado para otro. Ahí lo tenemos en acción, a Mathieu, que vino a la Argentina, creo que en el año 54, estuvo alojado con la familia Forner Bigatti, y que hizo una obra en la escuela Prilidiano Pueyrredón, o Belgrano, o la Manuel Belgrano, delante de un público argentino. No sé si yo tengo algunas imágenes de esto. Fíjense cómo parece un ideograma, tiene mucho del ideograma oriental y también del dripping, del chorreado y del salpicado, ¿no? Ahí tenemos estas obras que ahí es grafiado también, que es la mancha, que es el gesto rápido, que es la pulsión, ¿no? Ahí tenemos también con lo del surrealismo, ¿no? Como una pulsión interna. Estamos, pensemos, bueno, en esta época todavía vivía Pollock, ¿no? Hay ya el último Pollock que fue realmente conocido, y Mathieu que remite al arte oriental. Esta es una de las obras, ¿cómo se llama? En el MoMA, y se llama la primer dinastía, los Capuletos no, ¿cómo era la primera dinastía francesa, antes de todos los Borbones? Los Capetos por todas partes, Capetos por todas partes. Una obra de 6 metros, miren ustedes el tamaño que tiene esta obra, tiene acá un chorreado, es decir, una obra donde él trabajó cada uno de estos colores, como haciendo un gran ideograma, una obra planimétrica, ¿no? No tenemos representación de volumen como miren qué distinto, esto es informalismo, y esto que me dirían ustedes, ¿qué tiene que ver con lo que estuvimos viendo de Jean Fautrier? Es muy distinto, ¿no? Sin embargo, lo ponemos dentro de esta misma caja etiquetada informalismo. Bueno, seguimos. ¿Quieren parar un poquito? ¿Están cansados o sigo? No, siga. ¿Sigo? Bueno. Sí, siga. Bueno, sigo. Vamos a ver a Antoni Tapie. El informalismo tuvo en España una fuerte influencia, y ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿España no entró en la Segunda Guerra Mundial? No, España no formó parte de la Guerra Mundial, estando en Europa, pero España sufrió una devastadora guerra civil durante 3 años, ¿no? La guerra que empieza en 1936 y finalizó y continuó una dictadura en el 39, 36, 39, y luego ese gobierno totalitario bajo el dominio de Franco. Y tuvo como uno de los representantes más importantes del informalismo, en este caso sí, bien matérico a full,
en la figura de este catalán, que no podemos unir. Esto es bien de este problema español, admito que yo no lo entiendo mucho, de Cataluña como un país que se quiere siempre independizar de España. Bueno, a mí me cuesta entender esto, pero admito la ignorancia. A veces hay que entender mucho más la historia de un país para entender esta separación. Porque después tenemos en España un grupo muy importante también de artistas que se nuclean en Madrid, que va a ser el grupo El Paso, donde hay también otros artistas maravillosos. Ahora Tapies, como buen catalán, es informalismo catalán. De cualquier manera, fue una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo español, más importantes, y también interesante es que cuando en España Franco, que era un atraso, que España era un país realmente atrasado con respecto a Europa, todo el cambio, la modernidad en España aparece cuando después del Pacto de la Moncloa, España se une al mercado común europeo, y hoy España es un país más avanzado incluso que Italia, económicamente también hablando de eso, ¿no? Mucho más tecnológico, mucho más europeo. Pero durante toda esa época de atraso, Franco sabía que los informalistas españoles eran el arte de vanguardia. Así que cuando había que mandar a una bienal, España mandaba a estos artistas cuya obra es un ataque desde la imagen a la opresión franquista. Y la familia de Antoni Tapies era una familia culta, acomodada, de Barcelona. Su padre fue escribano, su madre también era una mujer muy preparada. Él fue un niño con muchos problemas, pasa un año entero en un hospital, creo que tenía tuberculosis, y comienza trabajando, el padre era abogado, y su madre, María Puig y Guerra, bien apellido catalán, era hija de políticos catalanes, ¿no? Comenzó a estudiar Derecho, abandonó y se dedicó al arte. Funda con Joan Brossa la revista Dot et Set, que se publicó hasta el año 1956. Muy interesante, ahí Ana María me regaló un libro que tengo que estudiar la obra también conceptual de Brossa. Hubo una muestra también en el CCK de la obra de él. Y acá tenemos lo que preguntaba, creo que Diego, fíjense cómo hay una influencia muy fuerte en los inicios de Tapie, con el surrealismo, ¿no? Y con el surrealismo, sobre todo, de dos grandes surrealistas españoles que los dos son catalanes, o fueron catalanes, tanto Dalí como Joan Miró. Bueno, estuvo en cama, convaleciente, allí empieza a pintar. Bueno, después ustedes leen todas estas cosas porque si no se nos va mucho el tiempo. Que son importantes saber de un artista, ¿no? No son datos menores, esta mirada que él tiene de esta idea de comunicarse porque no podía hacer otras cosas, esta convalecencia en su adolescencia. Y acá lo tenemos a Tapies en un lenguaje claramente surrealista, ¿no? Pero acá ya estamos en el año 54, y acá hay un giro copernicano, ¿no? Desde la imagen como representación a la imagen como presentación. Tapies va a ligarse específicamente, él hacía críticas, escribe, tiene muchos trabajos escritos y teoriza sobre el Oriente, se interesa por las prácticas Zen, con Z, Zen,
y la idea de que la obra de arte no es una idea que plasma el artista, sino también acá apelando al existencialismo, es una huella que deja el artista que tiene que ver con la existencia. Si veíamos las obras de Georges Mathieu, que era esa rapidez, esa idea de dejo el gesto también desde lo oriental, ¿no? El gesto rápido, el no pentimento, no puedo corregir. La obra de Tapies está hecha de tiempo. Así las hacía él. Es decir, él tomaba una tela, la encolaba, luego cernía con un cernidor, polvo de mármol o de ladrillo, de arena, dejaba que eso decantara, después tomaba un punzón y esgrafiaba, generaba un corte que tiene, bueno, me está saliendo bastante mal, pero bueno, la idea de un círculo, después con los dedos dejaba sus huellas, acá en esto que estoy marcándoles, ¿no? Un chorreado, acá un chorreado, es decir, no hay representación, perdón, hay presentación, que es distinto, que tiene que ver justamente con que él decía, la verdad está, perdón, ¿qué hice? El borrador, acá está el borrador, la verdad está en las cárceles donde están las huellas de los presos. Hablamos de presos políticos en la época de la guerra civil. Vuelvo a decir, la familia de Tapia es una familia culta, republicana, que sufrió también el ensañamiento que tuvo Franco con los catalanes, que eran una sociedad muy avanzada, económicamente superiores, y que además Franco prohibió el uso de la lengua catalana, ¿no? Y también de la gallega, que son idiomas distintos al español. Bueno, y ahí tenemos esto, ¿no? La idea de algo primigenio, la idea de que la materia habla, y la idea de, más que una representación, acá uno puede decir pirámide, se llama pirámide, y acá hay una pirámide, vuelvo a sacar este borrador, pero acá tengo un esgrafiado. Bueno, ¿qué hacía Tapies? Tapies dejaba que decantara, después ponía una mancha, después iba armando como nuestra existencia, ¿no? Es decir, el tiempo acá es el tiempo existencial de un transcurrir, de un ir formándose en esa materia. Me faltan obras que son muy importantes, donde Tapies ponía, por ejemplo, un violín, pegaba, o un balde, o una persiana de aluminio en la obra. La obra de Tapies no es para verla en una diapositiva, es como una pared en la que me está hablando la materia, en la que yo me siento, es como esto que nos está faltando hoy, la presencialidad. Sí, hay una comunicación, nos podemos comunicar, pero es muy importante el cara a cara, ¿no? El verse, el poder materializar, casi diríamos una pintura que está ligada a lo táctil, que está ligada a la materia prima de la existencia. Adriana, ¿Sí? ¿vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Soy Ana Facio. ¿Sí? ¿Querés que dejemos unos 10 minutos? Porque hace 2 horas que hablas. Perfecto. ¿Querés descansar 10 minutos? Descansamos 10 minutos, vamos al baño, a lavarnos la cara, a tomar un café, lo que quieran, y nos volvemos. Tenés razón, porque además no solamente yo hablo, por ahora no me canso, pero también la atención baja. Entonces está bueno salir un minuto. Dale.